A medianoche, Booz se despertó y se sorprendió de encontrar una mujer acostada cerca de sus pies, y le preguntó: ¿Quién eres? Ella dijo: Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto. ¿Qué significa este acto? ¿Fue un acto atrevido? Bueno, vamos a descubrirlo en Ruth, capítulo 3. Qué gusto saludarte esta mañana. Te invito para que puedas compartir con alguien más el estudio de la Biblia. Motiva a algún familiar, algún amigo, algún compañero en la iglesia o de trabajo. Motívale para que pueda emprender el estudio de la Biblia. ¿Sale? Bueno, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, ya que nos presenta una de las costumbres del Antiguo Testamento que para nuestra época sería todo un escándalo, Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, en primer lugar, en el versículo número 1 dice que un día Noemí le dijo a Ruth. Esto no fue mucho tiempo después de las cosechas. Realmente se entiende que era como al final de la cosecha. Ruth había estado yendo a trabajar a los campos de Booz, y entonces Noemí llegó a la conclusión de que era necesario, era conveniente y era correcto también que se le pidiera a Booz que pudiera ejercer el derecho que tenía como el pariente cercano. Bueno, pero ¿esto qué significa? Bueno, en primer lugar, bueno, vamos por partes. En el versículo 1 dice, en la Reina Valera 1960, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. La palabra que se usa aquí en hebreo tiene que ver con que el hogar sería para Ruth un lugar seguro. En el capítulo anterior veíamos que el hogar sería un lugar de felicidad y un lugar de paz, de descanso. Fíjense cómo la Biblia escoge estas palabras para describir el matrimonio como un lugar de descanso, como un lugar seguro y un lugar donde las personas desarrollan todas sus capacidades y son felices. La palabra de Dios nos ayuda a entender cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, para el hogar, y cómo el matrimonio puede llegar a ser un lugar muy seguro y un lugar muy sano para poder lograr la felicidad en medio de las adversidades de este mundo. Así que, como vamos a ver, Ruth va a manifestar un carácter de humildad, de sumisión, de amor profundo y de compromiso. Pero por otro lado vamos a ver a Booz manifestando un carácter noble, un carácter de protector, un carácter de proveedor y un hombre sabio y espiritual. Por lo tanto, mis amigos, estos dos personajes llegan a ser ejemplos para un buen matrimonio, ejemplos en los que el hombre y la mujer deben tratar de alcanzar esas características para poder lograr una sana relación matrimonial. También el consejo de Noemí es muy interesante, porque cuando ella entró a Belén, ella venía diciendo: ya no me llamen placentera, ahora díganme amarga, ¿no? Porque así está mi vida ahora. Pero al parecer esos días, recordamos que era a partir de mayo, junio, quizá unos 3 meses, bastaron para que ella también pudiera, no sé, procesar su dolor, entender su dolor y mirar hacia el futuro y tener esperanza y tener consuelo y saber que con la bendición de Dios las cosas podían ser diferentes. Entonces ella misma está buscando para que su nuera pueda tener una nueva familia, pueda rehacer su vida, y sobre todo está buscando en este caso un buen hombre para su nuera. ¿Qué qué bondad, pero sobre todo qué sorpresa de que una suegra tenga esto sobre su nuera. Pero volvemos otra vez. Noemí, una mujer prudente, una mujer que no contagia ni destruye con su amargura a los que le rodean, sino que lleva su proceso con mucha tenacidad. Pero también Ruth, una nuera que se compromete con su suegra a estar junto con ella y ayudarle hasta su vejez y hasta su muerte. Claro que se complementan para trabajar juntas. Mis amigos, a veces, no sé, yo estoy seguro que necesitamos entender las reacciones de estas personas, porque gracias a esas reacciones pudieron rehacer su vida. Muchas veces las suegras, claro que sí, por ese amor malsano que se le tiene a los hijos, tratan mal a las nueras. Y también muchas veces las nueras no consiguen
entender a sus suegras, no consiguen llevarse bien y sobre todo también construir una buena relación. Aquí vemos cómo juntas salieron adelante con la bendición de Dios por el carácter que ellas tenían. Entonces la suegra le va a buscar, le está sugiriendo, le está diciendo que Booz es su pariente. Mañana vamos a hablar de ese pariente cercano, de ese redentor. Vimos que la palabra clave de este libro de 4 capítulos es la palabra pariente y mañana la vamos a ver. Entonces le dice, mira, te voy a decir lo que vas a hacer. Para empezar, versículo 3 dice, báñate, perfúmate y véstete con ropa más linda. Y vas a ir al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Y fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él y destapa sus pies y acuéstate allí. Fíjate que Noemí no está exenta de saber la naturaleza masculina. Ella dice, pues, vístete bonita, peínate, perfúmate para que te vea agradable. ¿Cómo la había visto durante esos meses de trabajo? Pues seguramente Ruth llegaba como lo que es un trabajador en el campo, ¿verdad? Con ropas desgastadas, sencillas, pero también con mucho esfuerzo bajo el sol, el sudor y también el trabajo desgastante, pues seguramente Ruth a lo largo de esos, no sé, 3 meses no había presentado su mejor imagen. Ahora se presenta pues de la mejor manera para que vos también vea en ella no solamente, y ojo con este dato, las virtudes que aquí se van a enumerar, sino también su belleza femenina. Y ojo, ahora viene un punto interesante que a nosotros nos puede parecer muy atrevido. Acuéstate a sus pies. Para nosotros podríamos pensar que eso era una insinuación sexual, ¿no? Acercarte a sus pies de noche cuando nadie los va a ver, eso podría ser una insinuación sexual. Sin embargo, no lo es, no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque en esa cultura y en ese tiempo eso era admisible. Sin embargo, sí es arriesgada la forma en la que se hace, pero las intenciones de Ruth, dadas por su suegra y dentro del contexto de ese tiempo, era esto posible y no había algo que fuera incorrecto de realizar. ¿Por qué está en el campo? Bueno, como nosotros sabemos, en esas épocas venían muchos ladrones a robar los granos, entonces cuando se cosechaba, tanto el dueño y los trabajadores se quedaban en el campo para cuidar de los granos. Entonces, una vez que cenó Booz, versículo 7, terminó de comer y cenó y se sintió contento, dice aquí alegre. ¿Por qué? Pues porque del trabajo del día, eso es muy pesado bajo el sol, pero ya en la tarde, ya en la noche comió, bebió y entonces estaba ya contento. Y cuando se fueron a acostar, él junto al trigo, ella vino, hizo como lo dijo su suegra. Y cuando a medianoche Booz se levanta exaltado y se sorprende de ver a esta mujer, le pregunta quién eres y ella finalmente se presenta. Y fíjense, el versículo número 9 es clave porque ella dice, extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Amigos, no le demos vuelta, esto es una propuesta de matrimonio. Lo que Ruth le está diciendo con mucha humildad, con mucha humildad y mucha sumisión, por eso está a sus pies, le está diciendo, yo soy tu sierva y tengo el derecho de pedirte que me pueda casar contigo para preservar no solamente el nombre de mi suegro, sino también de mi esposo. Ella podía haber llegado exigiendo, ella podía haber llegado de una manera muy grotesca, muy dura, diciendo, tú tienes que casarte conmigo porque tú eres el pariente más cercano, pero dadas las características de Noemí y de Ruth, ellas no vienen a exigir, ellas se presentan con mucha humildad, en este caso con mucha discreción, con mucho respeto, y le pide que por favor él sea el redentor de la familia. Ojo, el redentor, el pariente cercano. Esa palabra es extraordinaria, es muchísimo que aprender y cómo apunta esa palabra redentor, pariente cercano a Cristo Jesús, y cómo en el Nuevo Testamento eso va a cobrar un significado extraordinario. Mañana lo vamos a ver. ¿Y cómo responde Booz? Dice, bueno, el Señor te bendiga, hija mía. Muestras aún más lealtad
a la familia ahora que antes, pues no ha sido tras algún hombre más joven, ya sea rico o pobre. Esto explica, deja claro que Booz era considerablemente mayor que, que Ruth, no eran de la misma edad. Este era ya un hombre adulto, un hombre mucho más grande. Ahora, ojo con este dato. Aunque él era el redentor, fíjense cómo él no exigió ese derecho. Al verla a ella joven, no sabemos si era simpática o no, pero era joven. Él no, al enterarse, dijo, bueno, es mi derecho, vengo a ejercer este derecho, me voy a quedar con esta joven viuda y me voy a quedar con las tierras de todos ellos. No, él también aquí demuestra su espiritualidad, su consagración, la madurez de un hombre, de un caballero, decíamos ayer, y entonces la reconoce y dice, tú eres una mujer virtuosa. Ojo con esta palabra, aquí también se le presenta, versículo número 11, dice, yo haré, ahora hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces vemos aquí nuevamente a dos personajes que dejan bastantes lecciones del carácter. Eh, Ruth no exige, va con mucha humildad, pero sí propone, es audaz para proponer, es inteligente para proponer. Ella no se va a quedar esperando la vida hasta que vos se le ocurra, no, ella propone, por supuesto, bajo el consejo de su suegra, pero la acompaña su buena fama, su buen carácter, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Ella es reconocida por una mujer virtuosa. Y eso no es poco, amigos. Ella es una extranjera, ella es una moabita. Ella es parte de un pueblo que era abominable para el pueblo de Israel. Así que ella llegar y ganarse el respeto y ese nombre de mujer virtuosa habla bastante del carácter de ella. Y ahora, Booz, que ya también hemos dicho todas las características que tenía, lo que vemos aquí, mis amigos, más que una escena romántica de este tiempo, vemos a dos personas maduras, espirituales y sobre todo con una solvencia de carácter extraordinaria, que no solamente están pensando en su conveniencia, Booz casarse con una joven viuda y quedarse con las riquezas, y ella casarse, pues, aunque sea con un viejito, quizá, no lo sé, adulto, pero que tenga dinero. No, no, más allá de eso, vemos un compromiso y vemos características de carácter bastante valiosas para ese tiempo y sobre todo para este tiempo. Así que quedan en que pues él es cierto, él es pariente cercano, pero no el más cercano. Hay uno más. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Quédate esta noche. Mañana veremos este caso, si puedo redimirte. Y si no, yo lo voy a hacer. Así que acuéstate hasta la mañana y mañana mismo quedará esto. Antes de que el sol saliera, hay una expresión muy interesante porque dice antes que la gente se pueda conocer. Eso implica, fíjate, eso es bien interesante, esa figura que aquí se menciona, antes que la gente se pueda conocer. Mientras está oscuro y tú no conoces a alguien, es decir, no le puedes ver el rostro, está oscuro todavía. Pero cuando hay luz suficiente de tal forma que ya te puedes conocer con alguien, ahora ya es de día. Y sabes eso, también tiene una explicación de amor. Cuando tú no puedes ver en otra persona su rostro, es que estás en oscuridad, es decir, todavía te falta empatía, te falta amor. Y cuando tú ya puedes ver a la persona, es que tienes luz, vives en empatía, vives en amor por tu prójimo. Pero bueno, ese es un comercial aparte. Entonces, ya se levanta muy de temprano, pero ¿por qué se va? ¿Porque fue algo escondido? ¿Porque fue algo inapropiado? No, fíjate que eso no. Lo que Booz no quería es que se supiera que ella vino a pedir este derecho y entonces el pariente más cercano pudiera tomar alguna acción que pudiera traer problemas a este matrimonio que los dos lo deseaban. Así que por eso le dice, levántate, le dio bastantes medidas de cebada y ella se fue. Entonces se fue esperando pues cuál va a ser la respuesta. Cuando ella llega, le cuenta a su suegra todo lo que ha pasado y el versículo 18 dice, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto
hoy mismo. Esto era rápido, eso tenía que darse una solución pronto. Mis amigos, volvemos a insistir en el carácter intrépido de Ruth, en la guía de Dios, en el uso de los derechos y las leyes de ese tiempo, pero sobre todo, cómo vos llegarás a ser un tipo, así se le dice, un tipo de Cristo Jesús. Representará lo que Cristo Jesús hará por nosotros, pero eso lo veremos mañana. Querido Padre, bendícenos hoy y bendícenos con las lecciones de estos personajes tan extraordinarios que de veras rompen con mucho de lo que nosotros hemos hecho mal y cómo estas personas en tu nombre pudieron hacer cosas extraordinarias. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.